el rotacional en coordenadas cartesianas. Vamos a partir de nuestro operador nabla, el cual recordemos que es el vector cuya cada componente es la parcial con respecto de esa componente. Y recordemos que para poder aplicar nuestro operador nabla en coordenadas cartesianas tenemos que trabajar con una función vectorial que también esté dada en coordenadas cartesianas. En este caso vamos a trabajar con f. F entonces va a depender de x, y y z y va de R3 a R3. Con esto entonces podemos definir el rotacional en coordenadas cartesianas de f, el cual está dado como el determinante de, en el primer renglón, las componentes x, y y z. En el segundo renglón tenemos lo que corresponde a nuestro operador nabla, que es la parcial de cada una de las componentes respectivamente. Y finalmente tenemos las componentes de nuestra función vectorial f. Lo que se hace ahora es obtener el determinante y entonces recordemos que se hace de la siguiente forma. Aquí es importante comentar algo. Hay que tener orden a la hora de arreglar esta composición para el rotacional. X con las X, Y con las Y y Z con las Z. Es posible, es cierto, que tenga un orden distinto, por ejemplo Z, X y eso es correcto. Hay que cuidar los signos, pero lo que no está bien es permutarlos, que yo tenga, por ejemplo, X, Z y Y, porque ahí sí tendría problemas, que también se soluciona con los signos, pero es más recomendable dejarlo en el orden tradicional, X, Y y Z, en el caso de coordenadas cartesianas, por supuesto. ¿Cómo se realiza? Bueno, nos paramos en la dirección X y recuerden que descartamos todo lo que es correspondiente a la primera columna y al primer renglón o al asociado a X, y tenemos entonces que esta dirección es multiplicada por la parcial con respecto de Y de la componente Z del vector y le restamos la parcial con respecto de Z de la componente Y del vector. Esa es nuestra primera parte. Después, por definición, tenemos menos Y. Igualmente, la columna y el renglón asociados a Y ya quedan descartados y entonces tenemos las parciales cruzadas, la parcial con respecto de X de la componente Z menos la parcial con respecto de Z de la componente X. Finalmente tenemos la parte de Z, que es la parcial con respecto de Y, parcial con respecto de X de Y, menos la parcial con respecto de Y de la componente X. De esta forma tenemos entonces nuestro rotacional matemáticamente, el cual nos dice de forma física que esto es una medida de cuánto gira el vector evaluado en el punto, cuánto gira nuestra función vectorial evaluada en el punto. En otras palabras, cómo se mueve f alrededor del punto evaluado. Vamos a ver ahora el siguiente ejemplo. Tenemos entonces el siguiente campo, que es conocido como campo central. Tenemos aquí que en el plano XY un comportamiento radial isotrópico dado de esta forma, en el que por cada punto que yo tenga de un lado, tengo un punto análogo del otro. En un campo central, f es radial y para una r dada su módulo es constante. Esto es muy parecido a lo que hemos trabajado ya con el campo eléctrico. Vamos a mostrar que todo campo central tiene rotacional cero. Hagamos primero un análisis. Tenemos aquí nuestro campo central y si nosotros tomamos una pequeña circulación en algún punto de nuestro campo, podemos ver que no hay ninguna circulación a lo largo de este pedacito. Esa sería una primera forma de observarlo. El campo todo el tiempo sale, ¿no? Y recuerden que nuestra definición del rotacional justo está dada en términos de nuestra circulación.
pero a veces va a ser difícil poder observar que no haya circulación en algunos campos. Para ello entonces tendríamos que hacer nuestro cálculo matemático, que por supuesto siempre va a ser el más fiel porque podría uno fallar a simple vista, pero en un campo central notemos que es claro que no va a haber una rotación debido a que para cada punto yo tengo una contraparte del otro lado que lo equilibraría. Entonces no va a haber rotación porque yo tengo lo mismo de un lado que lo mismo del otro, ya sea pues para cada parte, ¿no? Por eso es radial. Veamos entonces la forma matemática que finalmente siempre va a ser la más precisa. La forma, digamos, visual podría no ser siempre tan acertada, pero bueno, vamos entonces, sabemos que esta forma es muy parecida a lo que ya hemos estudiado para el campo eléctrico. Entonces vamos a hacer este ejemplo particular y vamos a decir que F es un campo eléctrico. Aún la sigo llamando F por ahora, pero es el campo eléctrico que se siente debido a una carga Q o una esfera con densidad, con carga total Q, como ya hemos visto. Y entonces esto va a ser dado por 1 entre 4 pi epsilon 0, la carga entre la distancia al cuadrado en dirección radial. Vamos a decir que 1 entre 4 pi epsilon 0 sea K, para que así no arrastremos muchas constantes. Ahora, esto está en esféricas. Hay que pasar entonces este radio R a cartesianas, y nosotros ya habíamos visto por Pitágoras que R es igual a la raíz de x cuadrada más y cuadrada. Y para pasarnos a cartesianas, sabemos que la componente x va a estar dada por x sobre r de la función f, y y va a ser igual a y sobre r de la función f. Sustituimos y nos queda x por k por q sobre lo que vale r, que nos queda, como teníamos una r cuadrada en f y una r, dado el cambio de variable, tenemos una r al cubo, pero por definición r está a la 1 medio, x cuadrada más y cuadrada a la 1 medio, entonces nos queda x cuadrada más y cuadrada a la 3 medios, análogamente para la componente y. Así entonces ya podemos calcular el rotacional en coordenadas cartesianas. Tenemos entonces nuestros vectores unitarios x, y, z, las parciales y las componentes de f. Solo puse las componentes que tienen una variable, las constantes k y q las dejé fuera porque en ambos casos están, entonces no hace falta ponerlas, digo al final sí tendremos que ponerlas. Y la componente, recuerden que la componente en z es igual a 0, entonces tenemos de esta forma nuestro rotacional y bueno, vamos a calcularlo. Tenemos entonces que para la componente x, la parcial con respecto de 0 es 0 menos la parcial de la parcial de z con respecto de mi componente y, vemos que no hay dependencia en z, entonces me da 0. Luego tenemos menos la componente y, tenemos que la parcial de 0 me da 0, menos la parcial de z de esta componente en x, que tampoco tiene dependencia en z, me da 0. Y finalmente, lo único que no es 0 es la componente en z. Tenemos la parcial de x de esta relación y esa me queda menos 3 medios, que es este 3 medios que está aquí, por y, que es esta, y luego tengo la derivada de lo que tengo adentro, que es 2x aquí, y todo este valor, que es x cuadrada más y cuadrada a la menos 3 medios, menos 1, que me queda x cuadrada más y cuadrada a la menos 5 medios, así que lo pongo dividiendo. Y tenemos menos la parcial de y con respecto de esta parte. Lo bueno es que son la misma derivada, salvo que ahora mi variable es x, así que nos queda de forma análoga, salvo que aquí tenemos menos 3 medios de x multiplicados por 2y, y análogamente abajo.
y vemos que este signo negativo con este otro de acá provoca que toda esta relación sea positiva, por lo tanto tenemos que esta componente también es 0. Por lo tanto, el rotacional de nuestra función f para un campo central, bueno, que en este caso coincide con un campo central, es igual a 0. Y aprovechemos para mostrar que si tenemos esta superficie que dibujé aquí en color naranja, es claro que la divergencia que nos representaría la existencia o no de fuentes en nuestro campo no es 0, ya que tenemos que, por supuesto, que hay flujo a través de nuestra superficie. Por lo tanto, solo para complementar más este resultado, aunque el rotacional es 0, en este ejemplo, la divergencia no es 0. No tienen ninguna relación entre ellas, podrían ser ambas 0, podrían ser distintas de 0, pero nada más era para terminar de complementar el análisis de este campo en específico, el campo central. Veamos ahora el ejemplo de un caso en el que el rotacional de f sea diferente de 0. Ahora tenemos un campo que está dado por menos y en dirección x más x en dirección y. Y antes de hacer cualquier análisis matemático, situémonos en un punto cualquiera de este campo. Y al parecer en un punto cualquiera de nuestro campo, lo que sentiríamos sería una cierta influencia del campo que nos hace girar, en este caso en contra de las manecillas del reloj. Como existe un giro, entonces nosotros diríamos que el rotacional de nuestra función es distinto de 0, que la influencia rotacional de nuestro campo en este vector, en este punto, existe y provocaría una cierta fuerza, un giro. Bueno, esto sería visualmente, pero vamos a hacerlo matemáticamente. Tenemos entonces que el rotacional de nuestra función, aquí está dado por el determinante de nuestros vectores unitarios x, y, z, las parciales y las componentes de nuestro vector f. Tenemos entonces x por la parcial de y con respecto de 0, que es 0, y menos la parcial de z con respecto de x, que es 0, menos y por la parcial de x con respecto de 0, que es 0, menos la parcial de z con respecto de menos y, que es 0, y finalmente más z por la parcial de x con respecto de x, que me da 1, menos la parcial de y con respecto de menos y, que me da menos 1. Lo que finalmente me da un valor igual a 2z. Vemos que es positivo y por ello el giro en dirección contraria a las manecillas del reloj. Y si hacemos el mismo análisis ahora con la divergencia, ponemos una superficie, podemos observar que no hay ningún flujo que atraviese nuestra superficie. Aquí pareciera que sí, pero es por cómo dibujé las flechas, pero en realidad no hay ningún flujo. Lo cual me dice que nada entra ni sale de nuestro campo, por lo cual la divergencia de este campo es igual a 0. Bueno, con esto vamos a terminar